Me imagino, Almudena, ya has dicho este mensaje. Comenzaría entonces ahora. ¿Me puedes confirmar si pongo comienzo? Sí, gracias, Almudena. Pues bienvenidos a todos los que os habéis incorporado pues, a esta nueva sesión de conferencias de SEUPE. Y un servidor se llama pues Pablo Lamamié. Estoy aquí en Puebla. Somos la sede del grupo educativo SEUPE SESUMA, ¿no? Pues somos el Centro de Estudios Superiores de Maranatá aquí en Puebla. Y es pues para mí un privilegio y un honor poder participar en este grupo educativo de SEUPE y de alguna manera invitarles a esta aventura apasionante que es pues un modelo educativo, un modelo, perdón, de liderazgo que estamos diseñando y que tenemos, y lo veremos luego en la imagen, tenemos como una imagen muy bonita de unos pilares para construir como una catedral. Entonces, lo que yo les invito a que cada uno de ustedes, seguramente que sabéis mucho de lo que es una presencia significativa, una vida con sentido, una capacidad de trascender, pues vamos a darle como un modo y un orden a través de este modelo que simplemente un servidor va a presentar casi esquemáticamente. Tenemos muchas habilidades, muchos recursos, hemos leído seguramente muchos libros, pero la situación es, ¿y en qué estantería colocarlo? ¿Cuál es la estructura de fondo sobre el que puede emerger un liderazgo personal, profesional y social? Eso sería, por tanto, como las preguntas, y por eso ese título, hacia un modelo de liderazgo integral. La palabra integral quiere ser como holística, ¿no? Que abarca muchas fracciones que luego las vamos a ir dividiendo en 4 grandes líneas maestras. Todo esto que voy a presentar casi a modo de pincelada, esto es como un cuadro impresionista, ¿no? Unas pinceladas muy breves, tiene todo un desarrollo de unos cursos que nosotros estamos impartiendo tanto en online como presencial aquí en Puebla. Así que quien luego desee mayor información, incorporarse, etcétera, etcétera, pues de maravilla. Y por otra parte, a todos los estudiantes de SEUPE que estudien maestrías oficiales de SESUMA, pues también seguramente les va a sonar todo esto muy familiar, porque la maestra Araceli Villarreal, que es la tutora, de alguna manera es la que imparte en concreto esta materia que un servidor va a hacer a modo de pincelada. Pues sin más, pues vamos a adentrarnos en esta aventura. Me imagino que estaré hablando hasta 10 para la 1, menos 10 hasta las 8 menos 10 en España, para que luego quede como un tiempo de, bueno, pues de preguntas a través del chat y podamos ir respondiendo. Pues sin más, comenzamos entonces esta presentación. Aquí la introducción general. ¿Por qué empiezo con SESUMA Grupo Educativo SEUPE? Porque justamente tanto la misión como los valores van a ser como muy fundamentales. Estamos, como todos sabéis muy bien, no solo en la sociedad del conocimiento. Yo creo que eso ya pasó a la historia, aunque digan todavía muchos autores que estamos en la sociedad del conocimiento. El conocimiento simplemente es una dimensión más de la persona. Estamos en la sociedad del talento y veremos lo que es el talento, donde un elemento importante será el conocimiento, pero no solo el conocimiento. Entonces, esto de formar integralmente para la generación y la gestión del talento, yo creo que es uno de los objetivos. En segundo lugar, de cara a la visión, lo más importante, y voy a pasar a la página, estas son las convicciones que muchas veces escucharéis a los CEOs, ¿no? A los directores generales de SEUPE, y también estamos en SESUMA, mantenemos estas 3 convicciones, que allí donde estés y como estés, puedes de alguna manera desplegar una vida y una vida de liderazgo, de presencia significativa. Y esto es muy importante, además, en un proceso de personalización y siendo tú el protagonista, ¿no? Yo, sin más, porque no es cuestión de presentarse, pues se suma, pasamos al modelo de liderazgo. Y quiero comenzar pues con algo muy sencillito, que es lo común, lo que todo el mundo sabemos, que son una aproximación etimológica. Y esto va a ser muy importante porque de aquí hemos descubierto como un triple dinamismo o una triple lógica. Mirad, en primer lugar, ¿qué significa la palabra liderazgo? Tiene como 3 grandes raíces. En primer lugar, liderazgo significa leit, es aquel que es capaz de salir de su área de confort y de lanzarse a una aventura, a un riesgo. Esa es, por tanto, la primera raíz. Entonces, el liderazgo es aquel que sale de la zona de confort, que asume una aventura, por eso está muy asociada al emprendimiento,
Pero no solo tiene como la raíz de leit, sino también la de lis litis. Y eso significa que el líder es aquel que sabe afrontar las encrucijadas, los conflictos, las disputas. Y finalmente, si le añadimos a esta raíz ese sufijo de azgo, es aquel, como viene expresado ahí, el que ha recibido una misión de guiar, de dinamizar y de orientar. Con estas tres raíces, ¿qué estamos descubriendo? Pues que el liderazgo tiene como tres lógicas. Está la lógica de dentro a fuera, que es la lógica del don, es decir, todos los sueños, los proyectos, lo que uno va cuajando dentro de sí, es capaz de impulsarlo hacia afuera, en una aventura, en un riesgo. Pero también no solo está esta lógica del don, sino lo que llamamos la lógica de la alteridad. La alteridad, ¿qué es? Es el dinamismo de fuera adentro. Hoy sabemos perfectamente, y lo sabéis todos los que estáis haciendo máster, maestrías y cursos, que cualquier proyecto tiene que responder siempre a un problema, a un reto, a un desafío, que uno contempla, y entonces ante esa situación adversa, ante ese conflicto, ante esa encrucijada, ante ese reto, uno tiene que de alguna manera poner en funcionamiento todas sus habilidades, dimensiones y recursos para afrontarlo. Eso sería, por tanto, la lógica de la alteridad. Fijaos qué bonito, porque las raíces del término liderazgo ya nos está hablando de estas dos lógicas. Pero finalmente viene una última lógica que también es constitutiva de la persona humana. ¿Y cuál es? La lógica de la misión. Nadie parte de cero, sino todos estamos incorporados en una tradición, nos vinculamos a otros sueños, a otras organizaciones, a otras instituciones, a otras tradiciones que, asumiéndolas y haciéndolas nuestra, nos brindan y nos iluminan posibilidades insospechadas para hacer nosotros historia y a su vez dejar un legado a los demás. Por tanto, la triple raíz etimológica de liderazgo nos está hablando de tres lógicas que, si nos da tiempo, al final las recogeremos, y si no, pues para otra charla, otra conferencia, otra clase magistral, pues podremos avanzarla. Yo creo que seguimos adelante, y aquí viene algo muy importante. Fijaos bien que aparece los pilares del liderazgo integral. Y hay una imagen muy bonita que es la catedral. Dejadme introducir antes por qué los pilares del liderazgo integral. Nosotros estamos haciendo un trabajo, y así es nuestro proyecto, el que estamos realizando de esta escuela de líderes personales y profesionales para la sociedad del siglo XXI. Estamos situándonos en una antropología filosófica, luego veremos de quién es de un filósofo español, quizás el mayor filósofo del siglo XX en España, que no es Ortega y Gasset, sino Javier Zubiri. Y desde esa antropología, que eso sería para otro tema apasionante, hemos descubierto como 4 pilares que son el fundamento. Cualquier libro de liderazgo que escuchéis siempre de alguna manera están de alguna manera desarrollando alguno de estos 4 pilares fundamentales, que son los que vamos a ver tranquilamente, uno a uno, porque son los que conforman, los que hacen emerger el liderazgo que cada uno de nosotros, los que estáis aquí, pues está llamado a realizar. Pasamos la página y aquí aparece la catedral. Al hablar de pilares, ahora que está de moda, ¿no? Muchos habrán visto la serie de la Catedral del Mar o los pilares de la tierra, todo en torno a la figura de la catedral. ¿Y por qué la figura de la catedral? Dejadme comenzar con una pequeña historia, y que casi de alguna manera sintetiza todo lo que va a ser el desarrollo de esta conferencia. Una historia que habla de la catedral y que nos va a dar como una pauta, es decir, para ver cómo son estos 4 pilares, estos 4 fundamentos sobre el que se despliega una vida, y cada vida es singular, particular, única e irrepetible, un don para el mundo. Pero los pilares son los mismos. Mirad la historia de la catedral. Un servidor pues ha vivido muchos años en Salamanca. Soy canario, he vivido en Salamanca. Allí está también la sede de SEUPE, bueno, junto a Madrid también está en Salamanca. Y Salamanca tiene una catedral preciosa, bueno, tiene 2 catedrales. Y una catedral que es muy significativa porque tiene una piedra especial, una piedra arenisca que le llaman la piedra de Villamayor. Bueno, todo el mundo conoce esta historia, que yo quiero contarla otra vez porque no me importa repetirla, porque la refrescamos juntos, que es la historia de la catedral. Y esto era un peregrino, los españoles lo conocéis muy bien, los que sois de Latinoamérica, seguramente por España, por el Camino de Santiago. Hay 2 caminos de Santiago, el que va por el norte y el que va por el sur, por la ruta de la Plata. Y el que va por el sur,
desde Andalucía hasta Santiago de Compostela, pasa por Salamanca. Pues es la historia de un peregrino que iba caminando y pasando por Salamanca, entre Salamanca y Villamayor, que es donde están las canteras de la piedra mientras se construía la Catedral de Salamanca, pues encontró a un señor, fijaos qué bonito, encontró a un señor que estaba sudando, imaginaos, a las 12 del mediodía con un sol salmantino en pleno verano, que es terrible, y entonces este hombre peregrino ve a un señor con una carretilla, con un cincel, un martillo, dándole a una piedra que iba arrastrando poco a poco. El hombre estaba sudando y con muy mal humor. Y entonces el peregrino se acerca y dice, oiga, ¿me puede decir lo que está haciendo? Y entonces el hombre lo mira con una cara de pocos amigos y le dice, pero bueno, usted me está molestando, pero no sabe lo que estoy haciendo. Me estoy ganando la tortilla, se diría en México, me estoy ganando el pan de cada día para llevar a mi familia. Entonces el peregrino le pidió disculpa y siguió adelante. Y siguiendo adelante, ya por la mitad de Villamayor, donde estaban las canteras de esta piedra maravillosa, arenisca, de unos colores maravillosos, se encuentra con otra persona que hacía lo mismo, la carretilla, el cincel, el martillo, y dándole a la piedra. Entonces se acerca y dice, ¿me puede decir lo que está haciendo? Y entonces el hombre le dice, no me moleste, ¿no ve que estoy haciendo un bajo relieve para un capitel con un juego floral? Y entonces el hombre dice, ay, discúlpeme, no quiero molestarle, silencio. Y siguió martillando la piedra. De repente sigue ya saliendo de Villamayor, en la última cantera, ve a un señor contento, alegre, gozoso, saludando a la gente, jugando con el martillo, tirando el cincel, y de repente le daba un toque y cantaba mientras. Y entonces se acerca y le dice, oiga, ¿me puede decir lo que está haciendo? Y entonces le dice, hombre, por supuesto, venga para aquí, ¿cómo se llama, amigo? Bueno, yo soy un peregrino que voy a Santiago de Compostela. Dice, no se preocupe, mirad lo que estamos haciendo aquí, donde nos estamos jugando todo, es porque estoy construyendo una catedral. Y entonces el peregrino se quedó fascinado porque las tres personas hacían exactamente lo mismo, pero con tres actitudes radicalmente distintas. Fijaos bien, el primero se centraba solo en el qué, y el qué que es bajo el sol dándole un martillazo a una piedra, y lo único que buscaba era un incentivo extrínseco, el dinero. El segundo no estaba centrado en el qué, sino en el cómo. Estaba concentrado, ensimismado en lo suyo, le importaba un pepino todo lo que estaba en su ambiente, a su alrededor, en su entorno, porque buscaba su perfección. Estaba en el cómo. Pero el tercero no estaba centrado ni en el qué hacer, ni el cómo hacerlo, sino el para qué. Para construir una catedral y hacer de la ciudad de Salamanca la ciudad más bella de toda Europa. Fijaos qué importante esto. Dicen los entendidos, y conoceréis mucho a Simon Sinek, el que habla del círculo dorado famoso, él le dice, tenemos que tener claridad en el qué, disciplina en el cómo, pero sobre todo, donde nos jugamos el liderazgo es en la coherencia, en el por qué y en el para qué. Y aquí quiero usar tres términos impresionantes. Primero, cuando alguien sabe el por qué y el para qué de las cosas, la vida fluye y el liderazgo emerge. ¿Por qué? Porque vives una vida íntegra. Actúas como la persona que crees que realmente eres. En segundo lugar, eres un emprendedor, porque este hombre fue capaz de poner palabras a lo que todavía no existe. No estaba hecha la catedral, pero ella había visualizado la catedral y ponerle palabras a lo que todavía no existe, esa es la magia del emprendedor. Pero ya no solo es íntegro ni emprendedor, sino sobre todo el liderazgo es inspirador. Porque este hombre fue capaz, por sus habilidades, por su empatía, por su alegría, es capaz de generar adhesiones a un mismo proyecto, a una misma misión, en este caso construir la catedral, y crear cadenas de compromiso. Imaginaos, por tanto, entonces, que una vida de liderazgo es esta unificación del tener claridad en el qué hago, disciplina en el cómo lo hago, pero sobre todo coherencia y congruencia en el por qué y en el para qué.
para vivirlo de forma íntegra, de forma emprendedora y de forma inspiradora. Pues esto es lo que queremos ahora ir viendo. Bueno, esta está muy bonito, la catedral. Pablo ha presentado aquí lo que no existe, ¿no? Esa figura del liderazgo que es la elaboración de una catedral, cada uno su propia catedral. Vamos a dar un pasito más y aquí vienen estos 4 pilares. Ahí viene, fijaos bien, no podemos desarrollarlo, sería precioso hablar del poder de lo real, de esta antropología de Javier Zubiri, pero sí nos interesa como estas 4 P porque son las 4 dimensiones del poder de lo real. Hablamos de que somos potencialidades, que somos posibilidades, que somos poderosidades y que estamos llamados a la plenitud. No me digan que no son 4P, que nos hablan de las dimensiones del poder de lo real. Y estos son las 4, vamos a ver, estas son las 4 líneas maestras de este liderazgo que nosotros estamos embarcados en esta escuela de líderes de SESUMA, la que estamos trabajando, ¿no? En primer lugar, hablamos de un liderazgo integral, porque es el desarrollo de todas las potencias, potencialidades y facultades, que ahora vamos a verlo poquito a poco. En segundo lugar, hablamos de un liderazgo creativo, porque es un liderazgo no solo integral, sino abierto al futuro, a las posibilidades que brinda la creatividad y la libertad. Liderazgo integral, creativo, pero un liderazgo que precisamente porque luego se realiza, se ejecuta, no solo transforma la realidad, sino que transformando la realidad te vas transformando a ti mismo y por eso te vas empoderando. Es la poderosidad. Y finalmente, el 4 pilar es que todo este dinamismo de integral, creativo, ético, transformador, está abierto a la última aspiración de cada ser humano, que es la plenitud. Ese poder tonificante que hace que tu vida tenga ese carácter felicitante, de felicidad, que es fértil, fecundo, es la misma raíz. Bueno, no me digan que no les parece algo apasionante ver ahora cada una de estas dimensiones de una forma muy breve. Fijaos bien, si estas son las 4 columnas puestas sobre los cimientos, ¿cómo lo vamos a presentar? Lo vamos a presentar de una forma muy bonita. Primero, para construir una columna, cada una de estos 4 grandes pilares, tenemos que tener una base firme y por eso vamos a empezar por el título y lo que es la amenaza. Si no ponemos la base firme, vamos a ver 4 áreas de oportunidad, que son las 4 áreas de oportunidad de cualquier persona. ¿Para qué? Para que trabajando nuestras áreas de oportunidad y las posibles amenazas podamos poner la columna o el pilar. Pero luego los pilares, sabéis que luego se abren como en los capiteles, la parte de arriba, se ramifican y vamos a ver como 3 ramificaciones para luego hacer esa bóveda o esa cúpula de la catedral. ¿Les parece que entonces vayamos uno a uno? Pues vamos a empezar. Se me ha... No. Aquí, empezamos. Fijaos, empezamos ahora por el primer pilar, habíamos dicho, el liderazgo integral. ¿Y esto qué significa? Pues algo muy sencillito. Es decir, cada persona, de alguna manera, uno de los elementos importantísimos del liderazgo es sentirnos unificados, integrados. Y eso de sentirnos unificados, integrados, va a generar, ¿sabéis? Algo que ahora está importantísimamente de moda, que es un estilo de vida saludable, o lo que podemos llamar salud integral. El primer pilar, cualquier persona que quiera de repente trabajar su liderazgo, tiene que sentirse unificado de cara a una salud integral que crea un estilo de vida saludable. Y hoy se invierte muchísimo en ese terreno. Y por tanto, aquí veis en la pantalla lo que es el primer área de oportunidad. ¿Cuál es la amenaza que vivimos en la sociedad actual que impide el sentirnos unificados? Pues mira, pues como ahí viene de forma preciosa, pues ¿cuál es la experiencia? Partimos siempre de la experiencia de sentirnos fragmentados, atomizados, dispersos, llenos de preocupaciones, pienso una cosa, actúo de otra manera, en mi casa digo A, en el trabajo digo B y entre mis amigos digo Z. Con lo cual, esta es la experiencia donde partimos. ¿Sabéis lo que es trabajar esta experiencia de sentirnos fragmentados, dispersos? Y trabajando eso, empezar a ese proceso de unificación. Pues vamos a ver cuáles serían como 3 rasgos.
de este primer pilar del liderazgo integral. Y mirad, el primer rasgo dice las dimensiones fundamentales de nuestra realidad personal. Hay unas imágenes, fijaos, vamos a ir para adelante y para atrás, porque los tres rasgos que aquí vienen en nombres, pues están puestos en imágenes. En primer lugar, ¿qué hay que trabajar? Pues hay que trabajar las 5 grandes dimensiones de la persona. Tenemos 5 grandes dimensiones. Y en primer lugar, tenemos lo que es el cuerpo, la inteligencia cognitiva, la inteligencia o la dimensión emocional, la dimensión ejecutiva y la dimensión espiritual. Conocer bien estas dimensiones de la persona. Y no solo conocerlas bien, sino cómo se articulan, cómo se integran. Porque es tan importante porque a la hora de desarrollar cualquier actividad, a la hora de soñar cualquier futuro, a la hora de realizar cualquier acción, entran en funcionamiento las 5 dimensiones. Aprender de que somos cuerpo y toda una filosofía de la corporeidad preciosa que está hoy, que es muy importante. La inteligencia cognitiva y saber su lugar, la inteligencia emocional, la ejecutiva y la espiritual. Mirad qué bonita la imagen de la palanca. Con esa imagen, fijaos, vemos una palanca, esa es nuestra vida. Es que tiene su cuerpo y que allí, fijaos, donde pone la fuerza, eso sería la inteligencia cognitiva. Pero solo con ejercer esa fuerza no levantamos la carga, el objetivo, el reto, el proyecto, sino que también tiene que ver mucho con el palo. Y el palo, el brazo, es la inteligencia emocional. Cuanto más larga, cuanto mejor conozcamos y gestionemos nuestras emociones, más fácil. No solo es cuestión de conocimiento, sino de gestión de las emociones. Pero también la articulación de todos esos movimientos es la estrategia, es la inteligencia ejecutiva. No solo somos racionales, ni emocionales, ni voluntaristas, sino sobre todo, y esto es lo más bonito, ese punto de apoyo, ese triángulo que veis ahí abajo. Cuanto más cerca del objetivo esté, cuanto más sintonice con el objetivo, más fácil se levanta la carga. Cuanto más lejos esté, más difícil. ¿Sabéis lo que es el punto de apoyo? La inteligencia espiritual, los valores. Cuando hay un reto, un desafío que sintoniza con nuestras creencias, con nuestros principios, es mucho más fácil. Conocer todo eso, hacer un taller en torno a eso me parece importantísimo. Pero no me quiero alargar porque si no nos quedamos solo en liderazgo integral. En segundo lugar, si se fijan bien, veíamos que también está por otra parte, no solo la persona es integrar las dimensiones, sino también nosotros nos desplegamos no de forma radial, no somos un tren, sino que somos como una rueda de la vida que tenemos como grandes dimensiones. Hay 8 grandes dimensiones que podemos reducir a 4. La dimensión de la salud, que entra el cuerpo, y la dimensión lúdica, la recreación, esa sería como el eje de la salud, el eje del poder, que es el trabajo, y también todos nuestros recursos, que hemos ido acumulando nuestros bienes con los que de alguna manera gestionamos nuestros proyectos, pero junto a la salud y el poder está también el amor, la familia, los amigos. Son todos como dimensiones que se van abriendo y sobre todo está la autoridad. La autoridad es toda la formación integral hacia adentro y todo el compromiso social más allá del laboral hacia afuera. Mi compromiso en la política, en la sociedad, en el vecindario, en la solidaridad, en la cultura, en la ecología. ¿Sabéis lo que es integrar todas estas dimensiones y a su vez armonizarlas con los ámbitos de la vida, en la rueda? Mirad qué bonita la imagen porque es una de las cosas que también trabajamos. Ahí ves la rueda de la vida, hay unos talleres preciosos para cómo armonizarla, para que no quede desajustada. Y finalmente en este liderazgo integral también se trabaja de una forma preciosa, pues no solo somos un ser, sino también somos tiempo, somos historia, lo que es la personalidad heredada con el temperamento, la personalidad adquirida con el carácter, la personalidad deseada y proyectada, que veremos en el lugar siguiente, lo que son las coordenadas visibles, pero también lo que no se ve de nosotros y está de forma latente, las coordenadas invisibles. Bueno, es un mundo apasionante que no podemos entrar, simplemente quiero presentarle pues esta estantería. Vamos al segundo pilar. El segundo pilar, habíamos dicho que el primero es pues un liderazgo integral, pero la persona no solo vive integralmente, sino no solo es una cuestión de conocimientos adquiridos, de experiencias significativas, de ideales que nos van conformando, sino que nuestra personalidad también es proyectiva. Necesitamos soñar el futuro, anticiparlo,
cualquier acción, por muy mínima que hagamos, ya ha sido pensada, proyectada, soñada, deseada. Trabajar esta línea, por eso le hemos llamado, ese es el ejercicio de la libertad y es la creatividad. No solo somos potencialidades, sino somos posibilidades. Y voy a poner un ejemplo muy rápido. Nosotros tenemos la misma potencia que el hombre del Cromañón. Estamos hablando de hace muchos, muchos años. Y el hombre de Cromañón tenía el mismo cerebro, las mismas neuronas, las mismas capacidades, pero el hombre de Cromañón no tenía las mismas posibilidades. Él no podía volar. Nosotros podemos volar. Por eso esta diferencia. Bueno, y entonces ahora vamos a empezar para poner el pilar. ¿Cuál es el área de oportunidad? ¿Cuál es la amenaza? Pues en el primer lugar, la amenaza era que nos sentíamos fragmentados, atomizados. En este segundo pilar, la gran amenaza es el sentirnos desorientados. Para proyectar tenemos que orientarnos. Si en el primer lugar buscábamos la salud integral, en segundo pilar buscamos la, vamos a llamar, orientación existencial, la madurez vocacional, las preguntas, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y el gran problema de hoy es que estamos muy desorientados y estamos perdidos. Y hoy queremos hacer esto y mañana hacemos esto. Y muchos papás y mamás, de repente muchos padres y madres lanzan sobre su hija una cantidad de desorientación. Haces música, haces idiomas, haces computadora, ahora vas a saber también chino y japonés porque el mercado del futuro tal, y encima vas a hacer 400 deportes. Claro, el niño más que orientado queda absolutamente desorientado y tiene que dejar 1000 cosas según va creciendo porque no puede desarrollarlas todas. Ese es el gran problema. Y eso, sabemos, aquí está la palabra, esta buca famosa, sabemos cómo se creó eso en los años 90 por los militares, porque vivimos en una sociedad volátil, incierta, compleja, ambigua, que nos desorienta. Entonces, fijaos, muy bonito, porque el primer pilar, el liderazgo integral, nos hablaba de dónde partimos, pero el segundo pilar nos habla hacia dónde vamos. Si uno piensa solo en la cumbre, pero no es consciente de dónde parte, se pierde. Si uno solo se queda de dónde parte, pero no divisa, no vislumbra la cumbre, se estanca. Y ahí está la articulación de estos dos pilares. Pero vayamos un poquito más ágil, porque estamos presentando solo un esquema. Y vamos a ver las 3 ramificaciones de este liderazgo. Y además muy bonito, casi no lo puedo desarrollar. Pero en primer lugar es trabajar lo que es la libertad. Y la libertad, no podemos entrar, pero fijaos, voy solo a presentar el dinamismo, y esto es de la antropología de este autor, de Javier Zubiri. Es la libertad que se despierta como libertad seducida, que al despertarse por los deseos, porque cualquier cosa que hagamos siempre lo hacemos con vista a, cualquier acto siempre esconde una actitud. Lo hago con vista a qué. Y eso es lo que hace que no es lo mismo crear un producto, que es un acto, que crear un bien, que es una actitud. Una cosa es un producto, pero si es con vista a enriquecer la sociedad, este producto, esta maestría, ya se convierte en un bien. Bueno, eso se llama la libertad seducida. Y esa libertad seducida se transforma en libertad liberada. Buscamos liberarnos de toda coacción de expectativa. Y continúa con la libertad liberadora, porque primero buscamos la libertad como conquista, como un fin, pero una vez que lo tenemos, ¿qué hacemos con la libertad? Entonces pasa a ser un medio, la libertad para la creatividad, la libertad para el servicio de un ideal, por eso el liderazgo del servicio, y así podemos seguir con la libertad comprometida, con la libertad religada. No es cuestión de desarrollar, pero fijaos bien cómo esa libertad es la fuente que nos abre a las posibilidades. Mirad, la realidad, y aquí está el poder de lo real, la realidad no solo se constata, no es lo fáctico. Voy a poner una imagen muy sencillita que se va a entender. Una cosa es la realidad fáctica, constatable, que es un agujero, una montaña. Pero con ese agujero, una montaña, el hombre puede abrirse creativamente a la posibilidad de configurar una cueva, un hogar, una morada. Y así nació la historia de la humanidad. La realidad no solo se constata, sino la realidad está abierta a múltiples posibilidades que dan sentido al hombre y que hace que pueda desplegar proyectos insospechados. Sería precioso seguir, pero bueno, junto a esto hay una segunda rama importantísima, que es junto a la libertad para la creatividad, en todo ese juego de libertades que abran las posibilidades, viene un elemento importantísimo,
que es, y creo que hoy no la jugamos más que nunca, que es el discernimiento. Saber deliberar y tomar buenas decisiones. Estamos saturados de información, pero ¿quién nos enseña a articular la inteligencia cognitiva, los conocimientos, a gestionar las emociones, pero sobre todo a deliberar y buscar las estrategias, buscar cuáles son los mejores metas para, de alguna manera, desplegar y gestionar todas nuestras dimensiones en nuestros ámbitos de vida? Estoy uniendo ya el primer pilar con el segundo pilar. ¿Sabes lo que es aprender a discernir? Esto es un regalo enorme. No me puedo detener en todo lo que supone este desarrollo, pero es una de las cosas que solemos trabajar. Y luego, finalmente, la tercera rama. Y aquí sí me quiero centrar un poquito rápidamente, porque el tercer rasgo es el talento. Si yo ejerzo esa libertad para la creatividad, esa libertad al servicio de un ideal que conforma mi vida, si encima yo voy buscando las metas para tomar buenas decisiones, ¿qué se va dando? Se va dando el talento. El talento, sabéis que viene de esa parábola del Evangelio, donde un rey había dado unos talentos a unas personas, era una moneda de mucho valor, pero muchísimo. Y la gente la ponía en funcionamiento y empezaba a dar muchos réditos, menos el último, que cogió y se guardó el talento, y como tenía miedo al rey, lo escondió y se lo devolvió tal como estaba. El talento no es la moneda, ni son las dotes innatas. El talento es la vida, las dimensiones puestas en acción, en funcionamiento. Y entonces, en la medida que yo elijo buenas metas y pongo todos mis recursos cognitivos, emocionales, ejecutivos, espirituales en funcionamiento, voy generando en mí el talento. Y no solo lo genero, sino aprendo a gestionarlo. Es un don que se acoge, que se trabaja, que se comparte y que se entrega a la sociedad. Y ahí está la magia del liderazgo. Y ahí está la sociedad del talento. Y las sociedades y los países ya no van a estar por la materia prima, en primer lugar, sino por la generación del talento de sus miembros. Y yo creo que en México, y ese es uno de los trabajos más bonitos de SESUMA dentro del grupo educativo de CEUPE, donde crea esa alianza entre Europa y Latinoamérica. Pero esto no es una cuestión de propaganda. Pasamos adelante. Fijaos bien la imagen tan bonita. Aquí viene la libertad para la creatividad, la bombilla, el discernimiento de los pros y los contras para saber tomar buenas decisiones y finalmente cómo el talento te va orientando. Decía un autor que nacemos biológicamente, pero la educación es la que nos va generando y gestionando el talento. Pasamos al tercer pilar. Tenemos entonces el pilar del liderazgo integral, liderazgo creativo, y ahora viene otra dimensión. No solo el ser humano vive de forma unificada esa salud integral, ni de forma orientada esa madurez vocacional que quiero hacer con mi vida, sino sobre todo vive también dinamizada. Vive con esa dimensión dinámica de la realidad, donde transformando la realidad, ejecutando las acciones, me voy transformando a mí mismo. Y esto es lo más apasionante. La teoría, que sería el liderazgo creativo, ¿no? Los proyectos, sin ejecución es utopía. La ejecución, sin proyectos, sin propósitos, sin meta, es pura rutina. Y ahí está la articulación del segundo con el tercero. Estamos como enlazando, y perdonadme que a lo mejor estoy confundiendo más que favoreciendo, pero me parece muy importante poner la estantería donde luego pongamos todas nuestras habilidades y recursos. Ya en el liderazgo ético transformador, ¿cuál sería el área de oportunidad? ¿Cuál sería esa amenaza para poner esa columna? Pues en el primer lugar era sentirnos fragmentados y en el segundo desorientado. En tercer lugar, sentirnos paralizados. ¿Y sabéis cuál es la mayor amenaza para el liderazgo? Lo que te paraliza. Aunque te sientas unificado, salud integral, aunque te sientas orientado con madurez vocacional, pero si tienes los miedos, los temores, el qué dirán, el no puedo, entonces ¿sabes lo que pasa? Que te paralizas y no puedes, te quedas a medias. Entonces trabajar los miedos, reconocer cuáles son los miedos amigos, porque el miedo es una cosa fundamental, que se lo pregunten a los toreros ante un toro, pero también los miedos enemigos, aquellos que son subjetivos y que nos paralizan. Yo creo que es un trabajo precioso que trabajamos mucho dentro de nuestros cursos. Y aquí vamos otra vez, tenemos el pilar del liderazgo ético transformador, ético porque me transformo personalmente, transformadores porque transformo la sociedad, y tiene como tres grandes rasgos.
Y fijaos qué importante estos rasgos. Vamos a pasar adelante. En primer lugar, tenemos, esto me gusta mucho, esa unidad de propósitos, eso sería el liderazgo creativo, es decir, cuando yo, esa meta que me unifica, que unifica toda mi persona, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es el Pablo que yo he soñado, la persona que quiero ser? Eso sería como esa unidad de propósito, pero esa unidad de propósito se diversifica en distintas estrategias. Y aquí es muy importante. Fijaos bien, porque una cosa es que yo tenga buenos propósitos, pero sé priorizar qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero. Y no solo si sé priorizar, sino si sé qué es ser productivo. Dejadme aquí una nota porque sé que estamos llegando al tiempo y no quiero alargarme. ¿Qué significa diferenciar lo que es buscar el éxito de buscar el ser fecundo, de buscar el ser fiel? Son tres cosas diferentes y no se oponen. Pero si solo me quedo en esa productividad del éxito, ¿qué pasa si fracaso? Cuando se es joven, lo único que se busca es el éxito, que le aplaudan y que le sean reconocido. Por eso está cacareando el huevo todo el día. Pero cuando uno ya pasa los años, sabes que lo que busca es hacer bien las cosas. No tanto el éxito, sino la fecundidad. Que mi trabajo a medio y a largo plazo sea fecundo, valga la pena, aunque lo vea solo yo. Pero hay situaciones en la vida, y si no que se lo pregunten al mayor líder de la historia, tan grande, tan grande, tan grande, que muchos lo confesamos como el Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Al final, lo más importante es ser fiel a ti mismo, aquello que crees, aunque tengas que padecer el abandono de los tuyos y el rechazo de la sociedad. Me parece tan importante trabajar esto, unidad de propósito, diversidad de proyectos y estrategia. Y en segundo lugar, claro, viene en esto de la ejecución, mientras yo voy ejecutando esas acciones, fijaos bien porque el elemento importantísimo, y además hay una confusión hasta entre los pedagogos, ¿qué es el secreto de la motivación? ¿Cómo se motiva? ¿En qué consiste? ¿Sabéis lo que es cuando una persona sabe perfectamente qué es la motivación? Cuando sabe coger como esos tres factores fundamentales de la motivación, que es trabajar los deseos, trabajar los incentivos o las cualidades del objeto que me atrae y trabajar sobre todo la accesibilidad. Podemos poner muchas imágenes, pero esta es la motivación. Y conocer no solo los secretos de la motivación, sino los recursos. Hay un autor que es muy bonito porque dice, ¿y cuáles son los recursos de la motivación para mantenerme motivado? Dice, pues bueno, son 8 recursos que en otra charla lo podemos trabajar porque además es muy bonito, pero son todos los elementos de motivación al final se reducen a 8 grandes franjas. Y es como los palos de golf. Dependiendo de dónde esté la pelota, si está en la arena, si está en el césped, si está ya cerca del hoyo, uso un palo u otro. Entonces, conocer todos estos recursos para no solo la motivación del inicio, del arranque, sino del mantenerme motivado, eso es apasionante. Y finalmente, otra de las cosas que se trabaja aún más que nunca, ya no solo es la fuerza dinámica de la motivación, sino el poder transformador de los hábitos. Yo creo que es una de las cosas que más se trabaja en esta asignatura de liderazgo y en esto Araceli Villarreal, la maestra que tutoriza, acompaña muy bien a los alumnos de SESUMA en torno a este tema de los hábitos. ¿Qué es un hábito? Es decir, los hábitos no solo buscan el resultado, sino la fuerza del proceso y de la identidad que te va adquiriendo. Y entonces, ¿cómo se crea un hábito? Esto que aquí aparecen estas 4 palabras, hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo, hacerlo satisfactorio, hasta que tengas esa capacidad de adquirir novedad continua en la rutina. Solo una imagen, y voy intentando acabar. Monet, este pintor impresionista de finales del siglo XIX, este pintor pintaba las mismas nenúfares, es decir, un lago, unas plantas ahí medio japonés, las pintaba una y otra vez. Dice, pero este hombre no se aburre de pintar siempre lo mismo. Pero era un hombre que percibía que cada segundo la luz cambiaba y quería captar la luz y el momento.
Y entonces haciendo lo mismo todos los días, repitiendo lo mismo, lo vivía como si era la primera, la única y la última vez que lo realizaba. Si esto lo vivimos en el trabajo, en la relación de pareja, descubriremos el misterio de la vida consolidada en esos hábitos. Sería mucho más poder comentar, pero tenemos que ir acabando. Voy al... bueno, aquí está fijado la imagen esta preciosa de la estrategia, que es el ajedrez, la motivación, el sí, tú puedes, y sobre todo cómo se va creando los hábitos, ¿no? Y los hábitos es el carácter, ¿no? El ethos, según los griegos. Y vamos finalmente al último liderazgo. Tenemos entonces, nos sentimos liderazgo integral, unificados, liderazgo creativos, orientados, liderazgo transformador, dinamizados, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la plenitud, lo que aspiramos, ¿no? Y es ese liderazgo espiritual o trascendente, como queremos llamarlo. Y ese es el poder de la realidad que hace que tenga ese carácter tonificante, esa disposición felicitante que, mira, sea rico o pobre, tenga honor o deshonor, que tenga una vida larga o más corta, esté con salud o chisco, tristemente con enfermedad. Eso no impide que yo tenga una disposición para exprimir el limón de la vida y poder vivir el carácter tonificante. Yo he conocido personas muy limitadas, con muchas enfermedades, con pocos recursos, mucho más felices, con una capacidad de trascender mucho más grande, sino que se lo pregunten a Teresa de Calcuta o a Luther King o a Mandela en la cárcel. Es decir, mucho más. Ese poder tonificante que te da la realidad por esa capacidad de trascender y dar significatividad a tu vida, mucho más que alguien que a lo mejor lo tiene todo y sale todos los días en los periódicos, pero le ves amargado. Entonces vamos a ver cuál sería el área de oportunidad rápidamente. El área de oportunidad del liderazgo de esta dimensión trascendente, la amenaza de esta cuarta columna o pilar sería la mediocridad. Sabemos, y esto nos pasa en la vida, salimos del valle, todos salimos del valle, de nuestra área de confort primera, y llegamos a la meseta, pero la cumbre está aquí, y la meseta se hace larga, monótona, tediosa, llena de desencuentros, desencantos, frustraciones, fracasos, y pónganle todo lo que quieran. ¿Y sabéis lo que pasa? Que al final te quedas en la medianía, pierdes la aspiración a lo máximo, a trascender tu vida, que sea significativa, que deje huella, que sea un referente que ilumine la vida de los demás, que caliente los corazones, que conduzca sus pasos. Y solo el líder es capaz de aspirar, de estar en la meseta, pero contemplando la cumbre. Por eso trabajar esa área de oportunidad es de los elementos más fascinantes que estamos haciendo en este proyecto de liderazgo. Vamos a ver cuáles serían los 3 rasgos y voy ahora sí que acabando. En primer lugar, dice los entendidos, esto lo vamos a decir, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es esa plenitud? Como destellos anticipativos, porque no es un estado, es una aspiración, es una meta, es un ideal. Y entonces dicen los entendidos que sería como, la felicidad sería como esa armonía entre 3 grandes deseos matriciales. No lo pude trabajar cuando hablamos de los deseos de la motivación, eso es una de las cosas que trabajamos en el curso, pero sería precioso buscar de los 1500 deseos que uno tiene, y sobre todo cuando va o al Corte Inglés o al Liverpool o a cualquier centro comercial, tiene 300.000 deseos, pero en el fondo se reducen todos a 3. Y eso lo descubrieron los griegos y pusieron una palabra para cada uno de ellos. Y el gran Aristóteles, y perdónenme por la pedantería, ya no vuelvo a citar a un filósofo ni a ningún autor, quitando a Zubiri, que es el maestro del que está basada este liderazgo. Es decir, dicen los griegos que hay como 3 términos: la eudemonía, la filía y la arete. Muy brevemente y vamos acabando. En primer lugar, ¿qué es la experiencia? ¿Qué es la eudemonía? La eudemonía es para el griego aquel bienestar, y todos entendemos por la felicidad, oye, pues tener las necesidades cubiertas, tener una vida satisfactoria, con mínimo confort, para poder hacer, como según las pirámides de Maslow, no vuelvo a citar autores, según las pirámides, pues una vez que tengo las necesidades cubiertas, puedo aspirar a otras cosas. Bueno, pues esto sería en la experiencia de sentirnos seguros, y es el deseo primero y radical desde el niño que nace. En segundo lugar, pero si solo nos quedamos en el bienestar, mucha gente se acumula de riquezas y de cosas, pero al final no es feliz, porque se olvida de las otras 2 dimensiones. Junto a la eudemonía
está la filía, que es la experiencia de sentirse amado, reconocido, es la amistad, es la pareja, es el cariño. Mira qué imagen es tan bonita, es la familia. Y es en el trabajo sentirte compañeros, tener una misión compartida. Entonces, la persona no solo necesita sentirse segura, sino también sentirse amada, reconocida, valorada, que la vida tenga, bueno, pues esa fluidez. Pero esas dos, ¿es suficiente para la felicidad? Pues no. Falta todavía una dimensión. Ahí está puesto esos escalones. Vamos para atrás, como se titula, la experiencia de sentirse valioso. Y eso es el progreso. Solo la persona que da significatividad a los proyectos que emprende, que saben de su trascendencia, que son capaces de ser luego un referente para los demás, que es un legado que deja en la vida, seas creyente o no seas creyente, pero es con lo que al final de tu vida en tus manos presentas al misterio de Dios, al misterio de la vida o a tu propia conciencia. Armonizar estas tres experiencias fundantes de sentirse seguro, amado y valioso en todo el despliegue que no podemos, es esa capacidad, ese liderazgo trascendente, esa significatividad, esa inteligencia espiritual que de alguna manera da sentido y ahorma la cognitiva, la emocional, la ejecutiva y la corporeidad. Así que finalmente esos serían como los 4 pilares. Son las -10, solo termino, ya no puedo presentar el estilo de liderazgo integral, las lógicas, las actitudes que se desprenden de ahí, que son preciosos. Solo voy a presentar una definición de líder. Una definición que hay un término griego que ha pasado en la historia desapercibido y es un término apasionante, un término que es la presencia de un valor que unifica mucho. El término es la parresía. Y ese término griego en parresía significa esa libertad interior, esa valentía, esa audacia. ¿Sabéis lo que es la parresía como virtud, como valor? Ha atravesado toda la historia y ha sido como el motor de los grandes líderes. Y si tuviéramos que formularlo en unos términos, aquí aparece como 4 rasgos de la parresía. El líder que vive desde ese valor de la parresía, de esa libertad interior, esa alegría, esa valentía para afrontar los retos, es alguien creativo en el soñar. Aquí viene, creativo en el soñar, audaz y entusiasta en el emprender, prudente e íntegro en el decidir y constante y valiente en el actuar. Cuando una persona se sitúa así en la vida, cuando una persona después de hacer este recorrido, de haber trabajado en los pilares, de ver pues esa bóveda con esas ramificaciones y construye esa catedral, será una persona creativo en el soñar, audaz y entusiasta en el emprender, prudente, pie de plomo ponderando e íntegro desde sus principios en el decidir y sobre todo pues constante y valiente en el actuar. Pues queridos, esto a su vez tiene unas actitudes también que no podemos ahora desarrollar porque hemos llegado, según Almudena nos ha dicho, a las -10, es el momento de las preguntas, así que muchas gracias. Quien quiera, de alguna manera, y de verdad lo digo de corazón, saber más, estamos desarrollando estos proyectos, estos cursos en línea, todavía no lo tenemos realizados, seguramente en diciembre o en enero, depende de la pandemia, pues lo podríamos ofertar para aquellos que le interesan. Y cualquier otra cosa a nivel personal, ya sabéis, en SESUMA, pues un servidor trabaja y colabora ahí con un equipo que estamos desarrollando esto y que están aquí presentes. Bueno, Araceli, que la he mencionado varias veces porque es la tutora de la asignatura, Ruth Román, que también está en el proyecto de SESUMA, Isabel Delgado, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias y vamos a ver si hay alguna pregunta en estos 10 minutos que nos quedan. Pero yo le dejo la palabra a Almudena, que es la que nos dirige aquí. Veo que no hay preguntas, ¿no? O es que, perdonadme, fíjate, yo en esto sí que no... Es que como ocurre mucho esto y no os puedo ver, gracias, Pablo. ¿Cuáles serían los enemigos últimos? Ah, el último, del pilar último. Sí, había dicho la mediocridad, el quedarte en la meseta. Las 4 amenazas son liderazgo integral, la amenaza, sentirme fragmentado.
Liderazgo creativo, de posibilidades de proyectar. La amenaza, sentirme desorientado. Liderazgo transformador y ético. La amenaza, sentirme paralizado, los miedos. Y el cuarto, liderazgo en el sentido trascendente, significativo, espiritual. La amenaza, sentirme mediocre, en la meseta, en la medianía, en la figura gris. Me parece que eso es lo que me hacían una pregunta. No sé si... Y si tenemos que usar los cuatro, decimos, bueno, pues el liderazgo, la primera dimensión, el primer pilar, salud integral, el segundo, madurez vocacional, el tercero, pues presencia significativa social, dinamismo social, liderazgo social, y cuarto, pues el carácter felicitante de la vida, una vida alegre, gozosa. ¿Se acuerdan del tercer cantero? Pues eso sería. Todos podemos ser líderes o nacemos líderes. No, mira, el nacimiento es biología, el liderazgo se va conformando. Y además, y es muy bonito. Y además, es que esas son las convicciones de CEUPE. Hombre, ustedes estáis en CEUPE. Y en el grupo educativo CEUPE se suma. ¿Cuáles son las tres convicciones? Toda persona, pero no decimos solo persona, porque claro, yo me he centrado en el liderazgo personal, pero el liderazgo de las vuestras instituciones, vosotros los que seáis emprendedores y tengáis instituciones, organizaciones, comunidades, la familia, lo que sea, ¿sabéis lo que es potenciar estas cuatro columnas para un liderazgo también organizacional? Para unas instituciones del talento, que eso también, eso es impresionante trabajar, eso es apasionante, se lo digo de corazón, porque además lo estamos trabajando nosotros y está siendo de una fecundidad preciosa. Entonces, fijaos, las convicciones de CUP se suma, es toda persona allí donde esté y como esté, puede abrirse a posibilidades nuevas. Además, en un trabajo de personalización, si lo que queremos en CUP se suma es ese acompañamiento personal, de ahí los tutores, los coordinadores académicos, los supervisores de programa. Pero tercero, y esto es lo más importante, la tercera convicción es que el protagonista eres tú, de tu propio liderazgo. Además, muy bonito porque CUP se suma, se sitúa, esa es la empatía, ¿no?, en el lugar del otro, para que desde donde estás tú, ver cuál es el gesto y la palabra oportuna, cuál es la asignatura, la materia, la maestría que más te favorece, y eso lo sabréis por los comerciales, poniéndose en el lugar, qué esperas, qué quieres, qué deseas, y de ahí, cuál es el mejor, no lo voy a llamar producto, porque eso es un acto, lo voy a llamar el mejor bien, el mejor servicio que se te puede dar. Quedan todavía 5 minutos. Líder se adecua a las circunstancias o la circunstancia se adecua al líder en tiempos del COVID. Mira, eso, más allá del líder, eso pertenece a la antropología. Es que a lo mejor tenía que haber empezado presentando una antropología, es decir, ¿por qué estos 4 pilares y no otros 4 pilares? Pues sí, son estos 4 pilares porque son los 4 pilares fundamentales del poder de lo real y eso hasta lo puedo justificar metafísica y ontológicamente, pero no es cuestión de pedantería. Lo que sí es importante es que el ser humano es el único animal que no se adapta al medio, sino que adapta al medio al fin. Un oso polar solo puede vivir en el Polo Norte. ¿Por qué? Porque si lo pones en África, lo matas. El ser humano es aquel que precisamente es el único animal que no se adapta al medio, sino que ahí está la libertad para la creatividad, que vimos las posibilidades que brinda para poder vivir en un iglú en el Polo Norte con pieles tapado y con, vamos a llamarlo, casi desnudo, en plena África con una flecha. Esa es la grandeza. Y esa es la grandeza del liderazgo. Si un individuo está sintiendo que ha perdido su liderazgo, técnicas para recuperarlo, por supuestísimo. Yo no lo llamaría técnicas, yo lo llamaría recursos. Técnica es muy frío. Técnicas son estrategias con cosas, con las personas es, claro, no hemos hablado de lo que es esas dos fuerzas, la motivación y los hábitos, lo que es el empoderamiento. Sabéis que una persona, por ejemplo, si yo ejecuto acciones justas, no solo voy encarnando ese valor de la justicia en la sociedad, voy transformando el entorno, sino que a la medida que yo voy ejerciendo acciones justas, y se acuerdan la libertad comprometida, pues entonces yo me voy haciendo justo. Claro, hay situaciones en la vida, adversidades, dificultades, que te tumban. Entonces, y ahí viene, bueno, lo sabéis ustedes por estas pedagogías o recursos de la resiliencia. ¿Sabéis lo que es aprender? Porque claro, las 4 amenazas no desaparecen de un golpe.
los miedos, las parálisis, la desorientación, la fragmentación. Eso, mi vida tiene las 4 áreas de oportunidad de arriba abajo, pero sí tengo esa capacidad, esos recursos para ir afrontando, formulando, objetivando, procesando, superando, integrando, pues todas las adversidades, los hándicaps, y no impedir ese llamado, pues eso que decimos, bueno, pues lo más bonito es, acéptate como eres, pero suéñate de forma diferente. Esa es la llamada al liderazgo, me parece. Y ahora sí, perdonad, quedan a un minuto. Buenas tardes, profesor. El liderazgo llega a desgastarse en una persona. El liderazgo llega a desgastarse. Es que el liderazgo, este chaleco se desgasta. Yo creo que ya está desgastado. Pero la camisa se desgasta. El liderazgo es la personalidad que tú vas configurando. Tu presencia significativa. Y cuando vives de dentro a afuera, es que no hemos desarrollado todos los elementos y la herramienta, ¿no? Pero cuando vives en esa congruencia del por qué y el para qué, en esa disciplina en el cómo, tu propio estilo, y en esa claridad en el qué es lo que tú estás llamado a hacer, entonces es tu persona, está encarnada en ti. No, por eso no existen dos catedrales iguales. No es una máquina de chorizo para decir, voy a sacar 300 líderes, todos iguales. No, por eso, y yo creo que este modelo de liderazgo, en el que creo profundamente, además con una fundamentación filosófica de un autor que no es fácil, bueno, pues ver que es decir, que es muy sólida, muy sólida. Entonces, creo que esto vale para todos y cada una de las personas, hasta para las personas más sencillas y limitadas. Así que no creo en el desgaste del liderazgo, creo en las dificultades, pero también creo, ¿se acuerdan las raíces que habíamos dicho al principio? Y con esto ya sí termino. Esa capacidad de la lógica del don es que no hemos desarrollado el dinamismo, ¿no? Esa capacidad, esa fuente inagotable, que es que nuestra vida es un don, un manantial de proyectos, de sueños, de posibilidades infinitas a desplegar. Y eso es lo que ha marcado la historia. Que el ser humano tiene una capacidad para afrontar desde la lógica de la alteridad cualquier reto, dificultad, problemas, y si no, también eso ha sido fruto de la historia. Ahora estamos superando la pandemia a través de la solidaridad, de buscar recursos, de crear cadenas de compromiso precioso y sobre todo la lógica de la misión. Incorporarnos a una tradición que tenga sentido, a un proyecto, a un compromiso, a una institución para recrearla desde dentro. Me parece que son como las 3 lógicas más apasionantes y de las que yo creo que puedo responder a esta pregunta. ¿Qué sería de la organización si todos somos líderes? ¿A quién diriges? No, eso es una concepción de liderazgo. A lo mejor lo que no podemos hacer son prótesis, ¿no? Desde una concepción de liderazgo muy asociado al directivo, pues es verdad, no todos pueden dirigir, no todos son rectores de una universidad, ni todos pertenecen a la red directiva. El liderazgo del que estamos hablando nosotros es personal y también profesional. Y no importa, una cosa es el rol, otra cosa es la función y otra cosa es el liderazgo. Hasta un portero. Y yo conocí uno, y eso lo sabe mi hermano Francis, que es uno de los directores, junto con Gonzalo, de los directores generales de SEUPE, donde estaban en la incubadora, donde estaba al principio SEUPE en Salamanca. Había un portero, Mario, al que quiero profundamente. Y era una persona, un líder de arriba abajo. Era una persona que llegaba a la Navidad y cómo decoraba el árbol. Llegabas allí y cómo te hablaba, con qué cariño, cómo todo lo hacía mágico, lo más cotidiano, lo más vulgar. ¿Por qué? Porque se sentía valioso, porque se sentía amado y reconocido y porque se sentía seguro. Por eso, perdóname, el que ha hecho la pregunta, pues no creo, no tiene por qué darse así. Bueno, ahora sí ya estamos en hora, tenemos que terminar. No sé si Almudena tienes que comentar alguna palabra o algo de eso, porque ahora sí que ya no sé yo cómo cortar. Y perdóname que no he podido contestar a todas las preguntas, pero si ya pueden escribir, escriban a Sesuma y de verdad con mucho gusto los materiales, lo que sea, se lo mandamos. Así que muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes, que como no veo nada, ni sé, a lo mejor están 3, 5 días, no sé cuántos han estado, pero gracias a ustedes por escucharme y por esta aventura que por favor no termine.
sino aquellos que tengan mayor interés, podéis y podemos seguir hablando y comentando, y si hay otra sesión, porque lo ven los responsables de CEUPE, con mucho gusto ya vamos desarrollando más, podemos aterrizar más, porque esto ha sido simplemente unas pinceladas y quizás demasiado rápido. Así que muchas gracias y no sé cómo... corto.